¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Las 11 de la mañana, 13 minutos. Quiero saludar al capitán Francisco Arias. Capitán Francisco Arias, él es el director del Instituto de Investigaciones Marinas Costeras, José Benito Vives de Andrés. Capitán Arias, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo les ha ido? Bien, gracias. Tengo entendido, capitán, que usted es buqueño. Sí, señor, yo nací con mucho orgullo. ¿De qué colegio es egresado, capitán? Sí, yo terminé en el gimnasio Central del Valle, hace varios años. Muy bien, vamos a hablar entonces del Día Mundial de los Océanos. Ayer se celebró el Día Mundial de los Océanos. Colombia tiene una ubicación privilegiada en Sudamérica, estamos en la esquina de Sudamérica, tenemos los dos océanos, Atlántico y Pacífico. ¿Cómo están nuestros mares? Bueno, si somos un país privilegiado, somos evidentemente aquí de Sudamérica con sus dos costas, somos un país caribe, somos un país pacífico, cada uno con características oceanográficas, geológicas y culturales distintas, que al final pues eso es riqueza, es las posibilidades de muchas formas de aprovechamiento, es la mirada diferente desde muchas perspectivas de cómo relacionar el mar, la responsabilidad de su cuidado, en materia de su protección, en materia de su conservación. Si queremos que esa ventaja comparativa que tenemos como nación en realidad sirva y sobre todo sea sostenible en el tiempo. Bueno, ustedes realizan investigación marina, ¿cierto? ¿Qué nos puede compartir frente a lo que han podido detectar que afecta el ecosistema marino de estos dos océanos? Bueno, los principales problemas que tenemos a lo largo de las costas están relacionados con el mal ordenamiento del aprovechamiento de las zonas costeras. Cada sistema ambiental tiene unas capacidades, una vocación. Si nosotros no respetamos esas capacidades, si sobrepasamos ese límite dentro de lo cual se pueden aprovechar esos sistemas, pues empezamos a afectarlos, empezamos a deteriorarlos y a perderlos. En el caso de nuestras costas, en el Caribe, los principales problemas están relacionados con lo que llamamos las actividades de tierra, que son básicamente la contaminación, el producto de nuestras actividades humanas, no bien sea directamente o bien sea a través de los ríos, que recogen prácticamente toda la actividad industrial, agricultural, de intervención de las montañas por efecto colateral, con la pérdida de cobertura vegetal, pues ese material, todas las sustancias tóxicas y todo lo que va a terminar en los mares. Y eso afecta la calidad de los ecosistemas y esas afectaciones pues disminuyen la capacidad de producción de alimentos, de pesca, de biológicos. Por ejemplo, cuando modificamos las costas y construimos sobre las playas. En el Pacífico la ocupación del territorio costero no es tan alta como es en el Caribe, pero empieza ya el Pacífico a sentir también los efectos de las actividades humanas. Y en algunas zonas, como por ejemplo en los alrededores de Buenaventura o de Tumaco, en donde se ha muy intensos de los manglares y de los árboles asociados a esta que son muy en materia de calidad de maderas, pero que si se utilizan mal y se talan indiscriminadamente, pues se pierden las coberturas y las sostenibilidades de esos bosques y finalmente pues los perdemos. Entonces son sistemas diferentes, el Pacífico, archipiélago también con sus determinantes y que en términos generales no se utilizan adecuadamente, pues los vamos a perder. Si bien las cosas que presentan algunas en donde estamos teniendo graves problemas, también tenemos la mayor de las zonas costeras todavía prístina. Esa es una ventaja, por mirar al aprovechamiento y al uso de nuestras costas de una manera distinta, de pronto recogiendo las experiencias a veces negativas que están dadas en otras regiones y poder hacer las cosas bien desde inteligencia. Bueno, y en ese orden de ideas, ¿hay alguna política pública de parte del gobierno nacional para promover la conservación de los ecosistemas, la protección de las especies marinas? Sí, correcto. Yo te comentaba desde principios de la década del siglo, en el 2001, el Ministerio de Ambiente con el Instituto de Investigaciones Marinas, ¿verdad?, propusimos lo que llamamos la política ambiental de los espacios oceánicos, insulares y costeros de Colombia. Esa política estaba encaminada a identificar primero los atributos, cuáles eran las capacidades de nuestras costas, cuáles eran las posibilidades de aprovechamiento, e identificar cuáles eran las necesidades de conservación, de manejo y de gestión. Básicamente era una política de ordenamiento que después
Creo que el sentido que deberían tener todos los procesos de uso, de ocupación del espacio, no solo en las zonas costeras, en el territorio en general. A partir de esa política identificamos unas líneas de acción que tenían que ver con, primero, el diagnóstico, cuál era la situación de nuestras costas. Eso se ha venido haciendo de una manera consistente durante todos estos años. Hoy tenemos una cartografía muy completa, afortunadamente pues, de altísima calidad sobre lo que tenemos en nuestras zonas marinas. Y poco a poco hemos ido dando pasos para tratar de que se haga una gestión lo más acorde con esos atributos y con esas capacidades que tienen nuestros mares y nuestras costas. Desde el punto de vista institucional se han avanzado en temas fundamentales. Por ejemplo, en el pasado las corporaciones ambientales no tenían jurisdicción sobre las zonas costeras. Eso era un despropósito desde el punto de vista ambiental. No tenían la posibilidad de ordenar el territorio, de sancionar cuando había algunas infracciones que se daban en el territorio marino, de reconocer cuáles eran los problemas que desde tierra se estaban dando en los mares, y eso se pudo lograr con la aprobación de la ley del plan de este gobierno, en donde se incluyeron artículos importantísimos para el cuidado costero, como este que estoy hablando, con jurisdicción y competencia de las autoridades ambientales costeras. Hoy en día las corporaciones autónomas tienen responsabilidades sobre ese espacio del territorio nacional que había quedado olvidado, pero también en otras cosas, por ejemplo, la identificación de ecosistemas clave que deben ser conservados como prioridad, el caso de los arrecifes de coral, el caso de las praderas de fanerógamas marinas y el caso de los sistemas manglares. Dentro de esto, el Ministerio de Ambiente con sus institutos y con las corporaciones autónomas adelantan hoy planes de manejo, planes de recuperación en donde hay afectación y planes de conservación. Y en esto remato recordando la declaratoria del primer parque de corales de profundidad que se da en Colombia y en el mundo prácticamente, que es una de las estrategias más fuertes para tratar de conservar esos ecosistemas clave que han sido identificados como proveedores de servicios ambientales importantes, como son los arrecifes de coral. Entonces, son algunas de las medidas que estamos adelantando. Otras tienen que ver con la generación de capacidad en las autoridades ambientales. Estamos haciendo cursos, formando gente en la parte de la administración pública, pero también con comunidades, como por ejemplo en el Pacífico, con las comunidades negras y las comunidades indígenas, que tienen una territorialidad distinta en términos de su ocupación del espacio costero y, en fin, pues con todos los que de alguna manera tienen que ver con las costas. Hemos generado ya desde el punto de vista académico un doctorado en ciencias del mar, que es una gran asociación que hemos hecho con las universidades del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad de Magdalena como universidades públicas y la Universidad del Norte y la Universidad de Lozano como universidad privada o como universidades privadas para capacitar gente en el estudio de los mares. En Colombia no hay casi investigadores en ciencias del mar. Los oceanógrafos físicos se cuentan con los dedos de dos manos, los geólogos marinos prácticamente no existen, los químicos tampoco existen. Entonces teníamos que capacitar gente y hemos desarrollado esta estrategia académica con estas universidades que va funcionando y va marchando muy bien. Entonces son parte de las estrategias que hemos hecho para tratar de entender mejor nuestros mares, cuidarlos y, por supuesto, ponerlos al servicio de la nación efectivamente. Capitán Arias, ¿qué tanta influencia o qué impacto negativo tiene el cambio climático en los océanos? Es muy grave. Los océanos son hoy por hoy los mayores productores de oxígeno del planeta, más allá de lejos, más allá de las selvas húmedas tropicales, que son tal vez los que se identifican como los grandes productores de oxígeno. Los océanos son los grandes reguladores del clima del planeta. Las corrientes marinas llevan energía térmica a lo largo de todo el globo y la van repartiendo y la van, digamos así, entregando homogéneamente, manejando las grandes tendencias climatológicas del planeta y son además los grandes depositadores de CO2 que hoy está en exceso en la atmósfera. Desafortunadamente, por efecto del cambio climático, esa capacidad de los océanos para cumplir esos servicios ambientales universales se están perdiendo. El primero es el que tiene que ver con la
descongelación de los casquetes polares. Al aumentar la temperatura del planeta y esa energía ser transferida a los océanos, los casquetes polares se derriten. Ese derretimiento produce, primero anomalías en los procesos de convección y de cambio en la densidad de las aguas polares, que son las que empujan el movimiento global de los océanos. Y eso pues cambia radicalmente esa circulación que explicaba, esa circulación de transferencia térmica que se da a lo largo de todos los océanos. Lo segundo es que al derretirse ese hielo, que hoy está en estado sólido, se convierte en estado líquido y el nivel del mar aumenta. Al aumentar el nivel del mar, se producen inundaciones en las costas, se produce erosión en las playas, se producen efectos sobre la disponibilidad de agua potable en las ciudades costeras, porque el mar, al tener más nivel, penetra por las bocas de los ríos, o puede penetrar por las bocas de los ríos, afectando el fenómeno de cuña salina, que se denomina así, la disponibilidad de agua dulce en las ciudades costeras. Y por último, al aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera, ese CO2 se transfiere por unos procesos físico-químicos al mar y se aumenta la acidez del océano. Esa acidez aumentada produce que las cubiertas calcáreas, los esqueletos de los animales marinos se disuelvan, reduciendo sus posibilidades de sobrevivir. Entonces, el efecto del cambio climático es muy severo en los mares y sus efectos pues los estamos sintiendo ya con inundaciones, con erosión, con pérdida de algunos ecosistemas costeros importantes, como por ejemplo los corales. Pues capitán Francisco Arias, primero nos sentimos muy orgullosos de que un bugueño esté haciendo patria desde este instituto en la conservación de los mares. Muchas gracias por atendernos esta mañana y le deseo un buen día. No, señor, un saludo a su audiencia y por allá a los paisanos de Buga. Muy gentiles.